Hola, muy buen día, bienvenidos, bienvenidas, excelente día, excelente viernes. Vamos finalizando esta semana, la última semana de octubre, ¿sí? Y un poquito más fresco de lo que veníamos amaneciendo en estos días, con temperaturas máximas de 35, 36 grados. Ya vamos a estar con el pronóstico del tiempo. Ahora, por ejemplo, tenemos 22 grados en una mañana con algo de nubosidad en este viernes, en donde nos vamos a ir a reunir en el Consejo Deliberante, hoy deliberando en el Viejo Mercado, ¿sí? Porque hoy es una fecha especial, en realidad mañana es la fecha especial, el 30 de octubre, hoy es 29 y con vistas hacia el 30 de octubre es que recordamos el 38º aniversario de la vuelta a el ejercicio del derecho fundamental del voto, ni más ni menos. Y a partir del ejercicio del voto, la vuelta a la democracia, ¿no? Luego de uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, sin duda como la última dictadura cívico-militar, la vuelta a la democracia que se festejó hace 38 años con más de 1,5 millones de personas en el Obelisco, con las reuniones y los festejos a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque se podía sufragar, se volvió a ejercer el republicanismo, el civismo, el derecho a elegir por parte del pueblo, ni más ni menos. Y lo que significó, primero, por un lado, la culminación del periodo más oscuro de la historia argentina, uno de los más oscuros sin duda, contemporáneos aquí en el tiempo, y por otro, el comienzo a desandar los derechos cívicos, ¿no? Las libertades, la Constitución, el preámbulo de la Constitución, empezar a desayunarnos con los derechos como ciudadanos y ciudadanas, nada más y nada menos, a través del voto. De esto ya hace 38 años, ¿sí? Y mañana, 30 de octubre, se va a conmemorar este nuevo aniversario. Por eso, en el Viejo Mercado, el Consejo tiene preparado un acto especial. Vamos a estar hablando con los protagonistas de esta acción que se lleva adelante y que hoy nos tiene a nosotros con a nuestro compañero Marcelo Irastorza, nuestro compañero especializado en política, de movilero esta vez, desde ahí, desde el lugar de los hechos, para conversar con los protagonistas, con los organizadores, con gente que puede estar contándonos un poco los sentires al respecto de esta efeméride que se conmemora mañana, pero que hoy tiene la forma en este día especial de cierre de semana a fines de mes 29, ¿no? Marcelo Irastorza, vamos a hacer el contacto con el móvil. ¿Con presentación o vamos directo, chicos? ¿Vamos directo? Marcelo Irastorza, adelante, buen día, ¿cómo te va? Hola Paula, buen día. Aquí estamos en el Consejo Deliberante de Río Cuarto, en el hall principal, en una sesión extraordinaria, a minutos de una sesión extraordinaria que tiene que ver con el regreso a la democracia. Se cumplen el día 38 años del regreso al voto democrático después de la dictadura militar. Y la sesión extraordinaria que ha preparado el Consejo Deliberante de Río Cuarto para conmemorar este hecho cívico y democrático que es de vital importancia para la salud democrática del país. Y aquí en este hall central estamos con dos actores, dos hombres de la política, y en primer lugar vamos a hablar con Gonzalo Parodi, quien es jefe del bloque de Juntos por Río Cuarto, quien nos va a comentar en qué va a consistir esta sesión extraordinaria aquí en el Consejo Deliberante. Buenos días, Gonzalo. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo, a toda la audiencia. La verdad que es un día, como bien mencionabas, especial. Mañana, 30 de octubre, se cumplen 38 años del regreso y la recuperación de la democracia en Argentina, y obviamente que para nosotros como pertenecientes a la Unión Cívica Radical tiene aún mayor importancia por lo que significó aquel día en donde Raúl Alfonsín no solamente terminó con un proceso del más oscuro de la historia de la Argentina, sino que consolidó hasta el día de hoy la posibilidad de que nos acostumbremos de manera interrumpida, y lo vamos a hacer dentro de muy pocos días, a poder ir a las urnas y de manera libre elegir a quienes conducen los destinos del país. Por lo tanto, bueno, como decía, es sumamente importante reconocer estos procesos, siempre ponerlos en agendas y trabajar permanentemente para que aquellos que
no conocen lo que significó y lo que costó volver a vivir en democracia en el país, bueno, se sumen a hablarle a los jóvenes y consolidar para que esto termine democracia para 100 años, como decía Alfonsín, ¿no? Bueno, y aquí al lado de Gonzalo Parodi hay un dirigente que participó de ese proceso de restauración de la democracia aquí en la Argentina. Estamos hablando del doctor Carlos Becerra, quien fue, de alguna forma, por así decirlo, mano derecha del doctor Alfonsín. Decía recién Gonzalo que el doctor Alfonsín, bueno, el 30 de octubre ganó las elecciones democráticas en el regreso a la democracia a la República Argentina. Y el doctor Carlos Becerra fue en aquel momento secretario general de Presidencia de la Nación. También fue diputado nacional y también fue, si no me equivoco, viceministro del Interior y jefe de la CIDE. Este hombre también de la democracia, que trabajó para que volviera la democracia después de la dictadura militar, lo tenemos aquí a nuestro lado. ¿Y cómo fue aquel momento, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en primer lugar, si me lo permites, yo quiero felicitar la decisión del Consejo Deliberante de Río Cuarto, de los bloques de concejales, de las autoridades del Consejo Deliberante, por haber puesto a este día como un día especial, una sesión especial para conmemorar el retorno a la democracia, pensamos por siempre, por delante de los argentinos. Fue una etapa muy importante la que se inició aquella elección del 30 de octubre que le dio el triunfo a la Unión Cívica Radical a la cabeza de Raúl Alfonsín. Pero además fue un día de fiesta, fue un escenario de presencia democrática. Largas colas de votación, Carlos, en aquella oportunidad. Largas colas de votación, donde los dos grandes partidos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical fundamentalmente, protagonizaron una campaña electoral formidable de movilización, de militancia, de presencia. Y también de debate de ideas. Eso se ha perdido un poquito también hoy en día. Sí, hay que recuperarlo porque las ideas en la política son las que mueven los cambios y las transformaciones que la sociedad reclama. Y en aquel momento había, sí, un proceso electoral del debate de ideas. Lo cierto es que aquel momento de alegría traía como consecuencia un sinnúmero de efectos. Salíamos de la muerte para entrar en la vida. Salíamos del autoritarismo dictatorial a entrar a la democracia. Salíamos de las catacumbas reconocidas por el terrorismo de Estado a la transparencia judicial. Bueno, es un cambio fundamental. Voy a hacer hasta mención de cuestiones que pueden ser muy menores. Los chicos de pelo largo y las chicas de minifalda de la dictadura que vivieron durante la dictadura militar eran expulsados de la universidad o de los colegios secundarios por usar minifalda o por pelo largo, porque se era sospechoso de ser terrorista o guerrillero. De tal manera que fue un cambio, fue una salida a la vida, fue un canto a la vida aquel momento. Y fue una época también difícil, Carlos, porque hubo algunos intentos desestabilizadores en aquella etapa. Sí, tuvimos por supuesto, porque lo cierto es que uno de los compromisos de campaña que hizo el presidente Alfonsín y que además lo voceó durante toda la campaña fue precisamente el juzgamiento de las cúpulas militares de las Fuerzas Armadas que habían sido responsables no solamente del golpe militar del 76, sino además responsables del latrocinio que había ocurrido en la República. De tal manera que ese compromiso trajo como consecuencia buenas reacciones. Asumió la civilidad democrática al gobierno de todo el país en cada rincón de la Argentina y el poder de fuego lo tenían las Fuerzas Armadas, entonces había que cambiar esa posesión del poder para que el poder recayera efectivamente en el pueblo que había votado y que había elegido sus representantes y no en los mandos de las Fuerzas Armadas. Y recuerdo que en aquel momento hasta la oposición acompañó, me acuerdo de aquella foto en el balcón de la Casa Rosada, el doctor Raúl Alfonsín con el doctor Antonio Cafiero respaldando la democracia. Claro, bueno, ese fue el episodio desgraciado
de la Semana Santa, cuando militares sublevados se parapetaron, tomaron Campo de Mayo y algunas otras unidades y regimientos en el resto del país, en distintos lugares del país, y bueno, pusieron en tembladerar la democracia y lo cierto es que el pueblo se volcó a las plazas y a las calles de la República, y en la Plaza de Mayo fue una demostración categórica del apoyo que tenía, no Raúl Alfonsín ni el gobierno, sino que tenía la democracia, con un pueblo que bancaba y que estaba dispuesto a sostenerlo a cualquier costo. Y ahí, por supuesto, se dieron cita todos los dirigentes y los responsables de la política argentina, de todos los pelos, de todas las ideas, precisamente para defender lo que nos había costado tanto conquistar. De ¿Y cómo vivió el doctor Alfonsín, usted que estaba al lado de él, todas esas instancias? Bueno, fue de una... Recuérdenos. Bueno, fue un escenario de una gran emoción, de tensiones, pero al mismo tiempo de la parsimonia y de la templanza de Alfonsín para tomar las grandes decisiones. Todas las decisiones que las tomó en su calidad de presidente puesto en sus cabales, sin dudar de lo que hacía ni de los efectos que iba a tener lo que él hacía. De tal manera que, bueno, el mejor recuerdo de aquellos días, el mejor recuerdo del inicio de la democracia en el 83, bueno, y decir que hemos avanzado tanto que hoy hay cosas que ya no se discuten en la Argentina. Discutimos alrededor de las diferencias sociales con mucha lógica y con dolor por el escenario que tenemos hoy. Discutimos alrededor del rumbo económico, de los problemas de la educación. Bueno, hoy ya nadie discute que el sistema democrático es el que está puesto para la Argentina y que no vamos a abandonar nunca más. Eso ya se ganó en la Argentina. Y eso es muy importante. Y eso es muy importante porque luego de haber tenido el paso que tuvimos hasta nuestros días, 38 años de democracia ininterrumpida, bueno, hoy sabemos que la democracia está firme en Argentina. Una gran deuda de la democracia puede ser, Carlos, a ver si usted coincide conmigo, el tema de la pobreza, que aumenta cada vez más y que no se ha trabajado bien ese tema, ¿no? Cómo combatirla, estructuralmente hablando, también lo pienso, ¿no? Todos tenemos responsabilidades. Yo soy de los que piensa que en este tema de la pobreza hay responsabilidades compartidas. Digo que hay responsabilidades compartidas porque sin duda la pobreza deriva de una consecuencia no querida de malas políticas económicas y de falta de horizonte económico y su efecto social en nuestro país. Cuando hablo de horizonte, de una programación como política de Estado, macroeconómica a largo plazo. El día que la Argentina, y para esto hay que trabajar y estamos trabajando, el día que la Argentina esté en condiciones de debatir un programa económico y social para los próximos 20 años, habrá que hacer esfuerzos de un lado y de otro. Todos tendremos que poner un poquito de nuestro esfuerzo para que esto se pueda acordar. El día que estemos en condiciones de hacer eso, pues habremos iniciado el camino de la derrota de la pobreza. Para el radicalismo esto es muy, muy importante. Primero porque viene de nuestra propia génesis, de las palabras de nuestros fundadores, nuestra causa es la causa de los desposeídos. Y en segundo lugar porque el programa de Parque Norte, el programa que impulsó Alfonsín, del discurso de Parque Norte que impulsó Alfonsín desde su gobierno, habla objetivamente de que hay que pensar todo a partir de la visión del que menos tiene. Es decir, el avance y el crecimiento económico y social de la Argentina no puede dejar de lado a los que tienen menos oportunidades intelectuales o menos oportunidades sociales. Partimos de ahí. ¿Cómo está viendo la realidad del país, Carlos? Una pregunta que se la formulo en base a su experiencia política. Esta grieta que estamos viviendo, este contexto de campaña electoral, la citación indagatoria de Macri por la causa Ara San Juan, la interna dentro del gobierno nacional entre Alberto y Cristina. ¿Cuál es su percepción? La grieta es mala, horrible diría yo, porque impide el debate, impide entrecruzar ideas, impide alcanzar consensos. Entre las cosas que nos
aconsejaba a Alfonsín y que Alfonsín opinaba era que en un debate él prefería que ese debate fuera empate, porque entonces en ese empate estaban las dos ideas que habían polemizado. Y esta es la búsqueda del consenso. Entonces la grieta impide los consensos. Hay acuerdos por cuestiones puntuales, pero no sobre las cosas más importantes que al país y a la sociedad primero le interesan y además necesitan. De tal manera que creo yo que la principal misión que debe tener el próximo gobierno a partir de dentro de 2 años, el 2023, es liquidar definitivamente la grieta, programar los acuerdos, debatir las políticas con todos los actores de la vida nacional. ¿Una suerte de pacto de la Moncloa? Hay que hacer esto, una suerte de eso. El pacto de la Moncloa hizo 2 pactos fundamentalmente. El pacto de la Moncloa fue reconocer las instituciones, fíjense que reconocieron la monarquía, claro. no fue menor, claro. Reconocer las instituciones e incorporarse a Europa. Fueron los 2 puntos centrales del pacto de la Moncloa. Pero ¿cómo se incorporaban a Europa? Europa no permitía la entrada de España como a ellos se les ocurriera, sino como un país europeo. Nosotros tenemos que ver qué inserción tiene la Argentina en la región, en el mundo, definirla como una política de Estado, discutir precisamente estos temas económicos y sociales y culturales y de la educación en la Argentina, hacer un gran acuerdo de todos los sectores políticos, sociales, empresariales, intelectuales, académicos, etcétera, y a partir de allí la Argentina va a empezar a marchar. Esto no es utópico, es una utopía alcanzar, no es quimérico, es utópico, y este es un debate que hay que hacerlo y es un objetivo que hay que alcanzar, y si no el país no va a andar bien, pero yo tengo esperanza que eso va a ocurrir, y va a ocurrir porque la situación del escenario actual, bueno, no da para más. Objetivamente ya no va para más. Nos decía de Mendiguren, el empresario que fue presidente de la UIA, que si Argentina, después de estas elecciones del 14 de noviembre, que ya faltan 2 semanas, no apunta a un gran acuerdo, el país no tiene salida. ¿Coincide con esta apreciación? Yo coincido plenamente con esos dichos de Mendiguren, pero el tema es que yo aspiro, y seguramente va a ser así, la oposición de hoy va a tener mayoría en la Cámara de Diputados y no va a tener mayoría en el Senado. De tal manera que en términos legislativos va a quedar un empate, aunque... Como decía Alfonsín. Un empate, pero un empate con un interlocutor no dispuesto a dialogar y acordar. Usted lo dice por la vicepresidenta. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que esperar al 23, pero hay que empezar ya el día 15 de noviembre. Hay que empezar a generar esta posibilidad de alcanzar el triunfo en el 23. Hay que empezar a generar los consensos en la política y en la sociedad para que esto se alcance. El resto son episodios. Usted me pregunta por Macri, me pregunta por distintas cosas que me introdujo. Son episodios que no tienen trascendencia y que sin duda no hacen al interés del pueblo argentino centralmente. Ya que hablábamos de Raúl Alfonsín, ¿qué legado nos deja el ex presidente de la Nación, justamente en esta época de grieta, donde él apuntaba al diálogo, al acuerdo, al consenso, y tenía una visión de país sustentable en el tiempo? Él no concebía una Argentina democrática, sino una Latinoamérica democrática. Y no concebía una Argentina igualitaria sin una distribución justa y equitativa de la riqueza. ¿Eso puede ser aplicable en estos tiempos? Absolutamente. ¿Tiene que cambiar la dirigencia? ¿Tiene que haber predisposición? Tiene que haber un debate de ideas. Bueno, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que no se debate? Se debate por televisión o por Zoom, eso no es debate de ideas. Claro. Tienen que juntarse los partidos, tienen que juntarse los ámbitos académicos, tienen que juntarse los ámbitos empresarios y sindicales y debatir las cosas que quieren y además entre todos después ponernos de acuerdo de cada uno de lo que cada uno quiere. Claro. Entonces, a partir de allí empezamos a marchar por una Argentina diferente. Y si no, es un imposible. Por eso yo digo, esta es la utopía alcanzar, pero no es quimérico. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. Gracias a ustedes. Bueno, fueron las palabras del doctor Carlos Becerra, un hombre de la democracia, un hombre que trabajó para que volviera la democracia al país después de la dictadura militar, quien ha estado aquí en Puntal AM con nosotros en esta sesión extraordinaria del Consejo Deliberante, donde mañana se cumplen
exactamente 38 años del regreso al voto. Vamos al solo más. Muchas gracias. Marcelo Irastorza estaba en el móvil de Exteriores en el Consejo Deliberante.